desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Hasta nuestra muerte, yo creo que estamos en este camino de reconocernos, de saber quiénes somos, realmente experimentar nuestro ser en plenitud, ¿sí? Bueno, de hecho, hay muchas personas que en su muerte pues no han hecho como este proceso, ¿no? Y por lo tanto, yo lo que sí os invito, si estáis aquí, es que no tengo ninguna duda que estáis en ello, es que tenéis el coraje y la valentía de estar aquí para intentar realmente reconocer quiénes sois, ¿sí? Así que bueno, vayamos a intentar avanzar en esa aventura de autorreconocimiento, ¿sí? Bueno, para empezar, una de las cosas que creo que son muy importantes es volver a remarcar y a volver a entender, porque por mucho que se nos explique cómo nuestra mente está estructurada en un ego muy estructurado, y desde que nacemos, ¿no? Y en toda nuestra vida, todo lo que aprendemos y todo es desde la dualidad, ¿sí? Es desde el yo separado del entorno, es yo no tengo que ver contigo, lo que a mí me pasa no tiene que ver con lo que a ti te pasa, ¿no? Lo que observo fuera de mí es una realidad exenta, ¿no? A mí, ¿de acuerdo? Como nos han educado en ese tipo de visión del mundo y de nosotros mismos, es muy importante remarcar la importancia de comprender este paradigma de la conciencia de unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque fijaros, contra más nos alejamos de nosotros mismos, es decir, de experimentarnos en esa conciencia de unidad, contra más nos alejamos, más lejos vamos, más grande es la brecha de dónde estamos viviendo y de nosotros mismos. Me explico. El mundo y nosotros mismos también nos experimentamos a través de polaridades, ¿no? A través de dualidades. ¿De acuerdo? No sabríamos qué es la noche si no conocemos lo que es el día, sol, luna, ¿no? Etcétera. Así con todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Ok. Entonces, las dualidades, las polaridades, son necesarias para experimentarnos a nosotros mismos, porque si todo es uno, no nos experimentaríamos. Vale, esto está claro, ¿de acuerdo? Necesitamos vivir en una dualidad desde el ego para experimentarnos. ¿Qué sucede? Que la clave está que cuando hay un conflicto, cuando hay una experiencia de dolor, cuando hay cualquier dificultad de la índole que sea, ¿de acuerdo? Es cuando tenemos que recuperar la percepción de la conciencia de unidad, ¿sí? Y ir a ese camino del medio de la integración, porque quiere decir que nos hemos posicionado en una polaridad muy fija que nos ha alejado mucho del centro de la conciencia de unidad, nos hemos alejado y debemos de experimentar ese dolor, esa dificultad, ese sufrimiento para recordar quiénes somos. ¿De acuerdo? Ahora pondremos ejemplos. Entonces, lo que sucede es que, si os fijáis, siempre, ¿no? En este mundo que funciona por polaridades, siempre una polaridad tiene que estar como subordinada a la otra polaridad. Es como un juego de polaridades, ¿no? Si soy muy solidario, no puedo ser egoísta, ¿no? Si yo, no lo sé, pongo un ejemplo, ¿no? Pues tengo una ideología muy liberal, no puedo tener ningún pensamiento o ningún criterio comunista, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? O si yo, por ejemplo, pienso que las personas buenas siempre deben de ayudar al otro, no me puedo permitir un día decir no, te puedo ayudar, ¿no? Entonces, una polaridad, para que se manifieste, debe de subordinar la otra polaridad, ¿no? Así funciona el juego, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando empezamos a comprender todo este funcionamiento en uno mismo, ¿de acuerdo? Porque claro, la clave de esto es ver que cuando esto se aplica a uno mismo y tú te empiezas a posicionar y te vas de tu propio equilibrio y de integrar las diferentes polaridades que todos las tenemos dentro, porque todos podemos ser potencialmente egoístas o todos podemos ser potencialmente solidarios, generosos, etcétera, ¿no? Entonces, contra más nos alejamos, más grande, más profunda puede ser la herida
puede ser ese conflicto emocional y por lo tanto luego más trascendencia, más trabajo de integración tendremos que hacer, ¿sí? Entonces la clave es saber experimentarse en diferentes polaridades, en diferentes atributos que pueden parecer contrapuestos, pueden parecer que son enemigos, ¿de acuerdo? Saber experimentarse, permitirse experimentarse diferentes polaridades para saber que desde la conciencia de unidad todo es uno, ¿sí? Lo que pasa que muchas veces cuando decimos somos uno, vale, muy bien, somos uno, pero en verdad me cuesta ponerlo a práctica, ¿no? Claro, porque internamente nos cuesta reconocer toda la plenitud que nosotros podemos llegar a ser, ¿no? Por eso yo siempre digo que no nos conocemos, no sabemos quiénes somos realmente. Ya lo veréis que durante la masterclass voy a ir desarrollando esta idea y con ejemplos prácticos, ¿sí? Bueno, vamos al primer ejemplo. Si me vais a permitir, os voy a explicar una experiencia que he tenido hace muy poquito, que me ayudó a comprender todo esto y me ayudó a comprender cosas que yo hacía tiempo me preguntaba. El ejemplo, ¿no?, que lo voy a encuadrar es a través del feminismo, ¿de acuerdo? Y os voy a hacer un spoiler de la conclusión, ¿vale? O sea, ahora os voy a decir una conclusión que quizás no vais a comprender, pero no pasa nada, os la voy a desarrollar, ¿de acuerdo? Os voy a decir el siguiente manifiesto, podríamos decir, ¿sí? Y es: solo dejaré de estar sometida al hombre si yo dejo de someter al hombre. Repito, solo dejaré de estar subordinada al hombre en el momento que yo deje de someter al hombre. Vale. Abro paréntesis, explico experiencia y retomo esta conclusión, ¿de acuerdo? Esta experiencia tiene un lugar, ¿vale? No es un cuento inventado, ¿eh? Es real todo lo que voy a explicar, ¿de acuerdo? Algunos de vosotros quizás conocéis Montserrat, algunos quizás no. Me explico. Montserrat es un lugar de Cataluña, muy cerca de Barcelona, España, ¿de acuerdo?, donde pues es uno de estos lugares, de tantos que existen en el mundo, ¿de acuerdo?, de culto, en este caso en el contexto del cristianismo, ¿vale? Es un monasterio que ahí pues se practica la religión cristiana, ¿de acuerdo? Pero bueno, podría ser otro tipo de religión, ¿no? Es uno de los lugares considerados sagrados, ¿de acuerdo?, donde ahí pues hay muchos peregrinos que van ahí pues para hacer sus rezos, para tener sus experiencias divinas, místicas, etc. Ok. Coincide que es un lugar muy interesante, os invito si alguna vez tenéis oportunidad de visitarlo, porque es una montaña con unas formas súper extrañas, ¿vale? Muy, muy extrañas, muy particulares, realmente no existen muchas montañas así en el mundo. Y bueno, es una montaña milenaria, 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 que tiene mucha historia, bueno, etcétera. Ahora tampoco voy a profundizar en esto, ¿no? Aunque es una historia muy interesante, que os invito a conocer. Entonces, Montserrat, ahí hay un monasterio, y pues bueno, pues como todo tipo de edificios sagrados, ¿de acuerdo?, dentro los habitan, en este caso, monjes, ¿de acuerdo?, hombres, bueno, pues que ahí practican y luego pues hacen misas de cara al público, ¿no?, pues los curas, los sacerdotes, etc. Bueno, pues yo cuando era muy pequeña siempre veraneaba en los pies de Montserrat. Y una vez tuvimos la oportunidad, yo y mi familia, de conocer a un monje que nos invitó a toda la familia a conocer las instancias secretas de Montserrat, del monasterio, que no estaban abiertas al público. Y hay muchas historias sobre esto, que ahí hay escrituras que revelan secretos, bueno, etcétera, ¿no? Toda una serie de cosas. Pero sí es cierto, es un hecho, que hay una biblioteca de muchos, muchos siglos atrás, donde se albergan muchos libros, ¿de acuerdo?, de diferente información, podríamos decir. Bueno, pues nos vestimos todos, nos arreglamos todos, y mi familia, yo tenía 11 años en ese entonces. Y en la puerta,
del monasterio, de repente, dice el monje: perdón, me expliqué mal, solo podéis entrar los hombres, las mujeres no podéis entrar. Yo estaba súper ilusionada para poder entrar, para poder conocer esas instancias que había ahí, ¿no? Porque mi papá me había explicado 1000 historias. Entonces, claro, yo vi entrar a mi hermano. Él no estudiaba, él no se portaba bien, él no ayudaba, yo que ayudaba a todo Dios en mi casa, que estudiaba, que era una niña que no daba ningún problema, etcétera. Claro, yo no entendí. Dije, bueno, solo por tener este cuerpo no puedo entrar aquí, ¿qué he hecho yo? Claro, en ese entonces pues no entendí nada y evidentemente lo viví con una gran frustración, ¿no? Y desde ese entonces siempre me preguntaba, ¿en qué punto de la historia de la humanidad que nos precede la mujer fue subordinada al hombre, ¿no? Al menos hablo actualmente, ¿no? En esas instancias religiosas, ¿no? Porque evidentemente, si nos pusiéramos a estudiar, ¿no? Sí que se conocen sociedades muy antiguas, como podría ser la egipcia, etcétera, etcétera, que sí se conoce que la mujer y el hombre tenían un rol, ¿no? Más igualitario, más complementario, ¿no? Donde la mujer también tenía acceso a la información divina, ¿no? Había la figura de mujeres diosas y dioses donde se complementaban, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si vemos las religiones ¿no? que están más contemporáneas, ¿sí? De los últimos siglos, ¿no? La musulmana, la cristiana, etcétera, 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 que a mí siempre me ha interesado aprender sobre este tema, ¿no? Porque muchas de las culturas y de las costumbres que tenemos inconscientes colectivamente, ¿no? Aunque ahora las religiones han perdido pues mucho espacio en nuestras sociedades, sí que es verdad que ha quedado, cada vez se transforma más, pero sí que hemos recibido una gran herencia, ¿no? De todo ese paradigma, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué? ¿En qué punto, ¿no? La mujer no podía tener acceso, ¿no? A formar parte, ¿no? De esa comunicación, ¿no? Con la divinidad, que solo pues, ¿no? estaban dentro, en estos edificios sagrados, el hombre, ¿no? Y en teoría el hombre es el que tiene, ¿no? Pues esa conexión, ¿no? con el Padre Dios, ¿no? Y no solo esto, ¿no? Sino en la jerarquía, ¿no? Si os fijáis en la jerarquía pues, de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Pues la mujer no puede estar evidentemente en esa jerarquía, ¿no? Sí puede ser monja, pero en el caso de Montserrat, por ejemplo, hay un monasterio precioso que es donde habitan los hombres y los monjes, etc. Y luego en una montaña mucho más alejada, ahí abajo del todo, hay el convento de monjas, ¿no? O sea, para que veáis que al final hasta físicamente, ¿no? A nivel de edificios se representa, ¿no? Entonces yo siempre me preguntaba estas preguntas, ¿no? Bueno, pues hace muy poco tuve casualmente, tuve la suerte, para mí lo fue, a través de un contacto, esto no viene al caso, de poder entrar en ese lugar, ¿no? A mis 33 años que tengo actualmente, imaginaros, desde los 11 años que no pude, ¿de acuerdo? Entrar en un lugar donde hay ausencia de la mujer, ¿no? Porque evidentemente hay monjes, pero no hay mujeres. Y me sorprendió muchísimo cuando entré y lo primero que pude observar fue una veneración a la maternidad. Os lo prometo, no es una exageración. Todo lo que había ahí dentro, un lugar que no puede entrar el público, tienes que tener un contacto muy específico que tenga mucho poder ahí dentro para que te dejen entrar, y más en mi caso, o sea, siendo mujer, ¿vale? O sea, tienes que tener un contacto bastante importante, ¿vale? Lo primero que pude observar fue, todo eran esculturas, todo es, os lo prometo, cuadros de mujeres, madres dando el pecho. Maternidad. Eso sí, a bebés varones. Porque yo le pregunté al monje, ¿no? Pobre monje, lo tuve aturdido con mis preguntas. Le pregunté al monje, ¿cómo es que... es decir, los bebés que veo que está amamantando todos estos cuadros, representaciones de la mujer, ¿no? Le decía, ¿es un varón o una niña? O no se sabe, el bebé. Y se reía y me decía, no, hombre, no, es el niño Jesús. Es un varón. Y yo, bueno, no, hombre, no, también nacen mujeres, ¿no? Podría ser una niña perfectamente. Tanto cuadro pintado de bebés, ¿no? Con madres dando el pecho, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, para resumir, quedaros con la idea que todo era una veneración, era honrar a la madre.
Entonces me hice la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser que en un lugar donde la mujer no tiene existencia, porque como sabéis, pues los monjes se privan de relacionarse con cualquier mujer, evidentemente solo hay hombres ahí dentro, pero ya si algún día salen, pues tienen prohibido, evidentemente, pues bueno, hacer matrimonio, tener relaciones sexuales con mujeres, bueno, etcétera, 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 ¿no? Están totalmente privados en complementarse o en experimentarse a estos niveles, ¿no? Pero me sorprendió mucho un mundo que en principio está ausente la mujer, ¿cómo puede estar tan presente y tan honrada, ¿no? Qué extraño, ¿no? Bueno, me quedé con esa pregunta. Entonces tuve la suerte que me acompañaba David, para quien no lo sepa, pues David Corbera es mi marido, y me acompañaba David, ¿no? Y le dije, David, no entiendo esta incoherencia, o sea, me está reventando la cabeza esta incoherencia de cómo puede haber esta veneración y luego si hay esta subordinación, o sea, aquí no las dejan participar, no tienen cabida aquí las mujeres, no lo entiendo, ¿no? Claro. Entonces, David hizo una reflexión que me parece muy importante y me dio la clave para concluir lo que os he dicho al principio, que ahora lo desarrollaremos, ¿no más? Que fue, me dijo, fíjate, ¿qué hacen? Están siendo fieles a su mamá. La mejor manera de que no entre una mujer en la vida de un hombre y aparte a su mamá, porque evidentemente cuando tú tienes un hijo varón, yo tengo 2 hijos varones, ahora hablaremos de este tema, cuando tú tienes un bebé varón, un hijo varón y va creciendo, tú eres la mujer que ocupa su vida, eres su prioridad en este sentido. Pero cuando entra una pareja mujer, evidentemente, adiós, pasas, que es lo que toca, pasas a estar en un segundo plano y pasas a dejar de ser la mujer de su vida. ¿Sí? Ok. Entonces, David me dijo, fíjate que estas personas se han quedado atrapadas, estos hombres se han quedado atrapados con su mamá, porque la manera de no apartar a su mamá, de no fallar a su mamá y de no abandonar a su mamá, simbólicamente hablando, es que no haya ninguna mujer más en su vida. Entonces David me dio esta respuesta y entonces yo le pregunté, ¿y esto podría explicar que como ellos han sido castrados, simbólicamente, por su mamá, la manera que tienen de alguna manera, como de manifestar ese secuestro, esa subordinación que les hizo su mamá a ellos, es subordinando ellos a la mujer y apartándola, excluyéndola con ese resentimiento inconsciente que tienen hacia su mamá, apartándola y que ahí no pinte nada a la mujer? Y David me dijo, sí, tu conclusión estoy de acuerdo con ella, ¿no? Porque claro, yo al final me gusta mucho contrastar porque claro, una cosa es lo que yo estaba sintiendo, lo que yo no entendía de la situación, ¿no? Yo tenía muchos interrogantes, ¿no? Y llegamos a estas conclusiones, ¿sí? Entonces leo esta frase, hombres atrapados por sus madres subordinan a otras mujeres por bloquear su resentimiento hacia ellas, ¿sí? Eso en el caso de los monjes, hablo, ¿vale? Pero bueno, esto si lo extrapolas simbólicamente a nivel de nuestra sociedad, ¿vale? Entonces os quería también transmitir, que no es casualidad, una experiencia que tuve ahí mismo, ahí dentro, cuando estaba pasando todo esto, ¿sí? Y fue que, bueno, yo soy mamá de 2 niños, ¿vale? Uno ahora tiene 6 meses, entonces doy el pecho, ¿vale? Y fue muy gracioso porque era el primer día que yo me alejaba tantos kilómetros, dijésemos, en coche de mi bebé. Y era el primer día que le decía a la canguro que me ayuda, ¿vale? Con el bebé, oye, si ves que no aguanta que yo llegue para dar el pecho, dale biberón. De leche de fórmula, ¿vale? Es decir, no de mis sacaleches, no, de leche, de otro alimento que no soy yo, ¿vale? Ok, os lo digo porque esto es importante, este detalle, ¿vale? Entonces, estando ahí, claro, yo, la energía que había ahí dentro, viendo, ¿no? Pues esa veneración de la mujer alimentando al bebé, ¿no? Claro, yo de alguna manera me sentí muy identificada porque, claro, yo estoy justo en este momento de mi vida, ¿no? Justo en este momento de mi vida, ¿no? Y claro, sé perfectamente lo que se siente en ese punto, ¿no? Y claro, es una sensación que no se puede explicar con palabras lo que tú sientes cuando
alimentas a tu hijo, ¿no? Y esa relación que hay de dependencia, ¿no? Al final, que te otorga una sensación de poder, te otorga una sensación de que el otro te necesita, te da una identidad, te da un sentido de vida, ¿no? En ese momento, ¿no? Y eso es así, son emociones que te atraviesan, ¿de acuerdo? Evidentemente hay que saber reconocerlas y hay que saber trascenderlas, ¿sí? Pero te atraviesan, ¿no? Y yo estando ahí, evidentemente todo eso me atravesaba, ¿sí? Y de repente, casualmente, me llama la canguro. Yo tenía el teléfono, evidentemente, en silencio, pero estaba muy atenta por si me decía algo la canguro, porque, como os digo, era la primera vez que me separaba tanto rato y tal de mi hijo pequeño. Y de repente me envía un WhatsApp y me dice: Sara, alucinante, le he dado el Vive y se lo ha tomado todo. Para quien esté aquí en la sala y tengáis bebés, etcétera, ¿vale? No es fácil cuando tu bebé lleva 6 meses en lactancia exclusiva, que de repente te coja un biberón y se lo trague todo, no es normal. Normalmente es un proceso, cuesta, ¿vale? Hay un proceso, ¿vale? De resistencia ahí, que es la propia resistencia de la mamá, de soltar al bebé, ¿no? Pero entenderme, yo estaba ahí y os lo juro que cuando leí el mensaje de la canguro, por dentro sentí dolor. O sea, me alegré porque pensé: bien, Sara, bien, lo hemos hecho bien. Ha tomado todo el Vive, ya no depende de ti, ya es libre. Se puede alimentar absolutamente de cualquier cosa, ya no soy su fuente vital. ¿Me explico? Ya está. Bien por esto, pero no os engañaré que sentí una pena. Es un mini duelo. Sentí que algo se había roto y que algo estaba desapareciendo. Y que esa conexión tan íntima, tan exclusiva, tan única, estaba dejando de existir. Y es bueno. Es la evolución, ¿sí? Y yo en ese momento sentía que yo estaba experimentando en el mismo momento lo que es quedarse en esa necesidad de madre tóxica, ¿no? De que tu bebé vienes a satisfacer unas necesidades mías, de sentirme importante, de sentirme única, de sentirme que se me necesita, de sentirme que bla, 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 lo que sea, cada uno bla, 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 ¿vale? Y a la vez estoy experimentando lo que es hacerte libre y lo que es sentir felicidad porque te amo y quiero que seas libre y quiero que no dependas de mí, quiero que seas feliz. Y has venido aquí para ir al infinito, a donde tú quieras. Yo solo estaré aquí por si me necesitas. Pero no me perteneces. Solo fui un canal para que tú te experimentases a ti mismo. No me perteneces. ¿Sí? Entonces, ahí dentro experimenté estas dos polaridades, ¿no? De alguna manera. Y claro, para mí no fue menor esta experiencia, ¿no? Porque de alguna manera, donde ahí estaba viendo las consecuencias, ¿no? De secuestrar a tu hijo, ¿sí? Ahí las estaba bien observando. Porque os juro, no os podéis imaginar la falta de vida que había ahí dentro, tío. O sea, hasta el olor. Era como un vacío, tío, como un vacío existencial, como una falta de fluidez de vida. No sé cómo decirlo, o sea, era como si fuera un río seco, ¿vale? Como que no había agua, o sea, no había vida, faltaba, ¿me entiendes? Faltaba la complementariedad, o sea, estaban como partidos, estaban vacíos, ¿sí? Entonces, vamos a resumir las conclusiones, ¿no? Cuando la madre libera al hombre, el hombre libera a la mujer. ¿Sí? Por eso, yo a todas las personas, en este caso mujeres, resentidas con el hombre, les diría: dejar de hablar de ellos y hablar de vosotras. ¿Qué podéis cambiar vosotras en vuestros corazones?